Esta es una producción de la Iglesia Gracia Soberana Guadalajara por el pastor Luis Bermea, serie expositiva de la Carta de Pablo a los Corintios. El día de ayer, todos los ojos de las naciones estuvieron enfocados en un evento, en un gran evento. La boda del príncipe Harris. Y es increíble todos los detalles que se han comentado. Nos faltaría tiempo. Cómo se cumplieron con todos los protocolos reales, comentarios de todo tipo, unos muy positivos, muy hermosos, otros no. Pero yo quiero tomar como introducción este acontecimiento porque fue histórico. Y ustedes deben de saber que la reina Isabel II mandó la aprobación para esta boda. Tenía que haber la aprobación de la reina para guardar al Reino Unido de Inglaterra. La reina Isabel II, casada con el duque Felipe de Edimburgo. Pero algo que me sorprendió, y es interesante cuando tú conoces al Señor y te estás discipulando, el discipulado desarrolla en ti una capacidad de discernimiento. Entonces tú aprendes a ver, a escuchar, y te vuelves crítico en los términos correctos, en los términos de discernimiento. Y es sumamente interesante y sumamente rico porque vas a seguir aprendiendo. Claro, principalmente aprendemos de la Biblia. La Biblia es nuestro texto sagrado y nuestra única fuente de fe, del conocimiento de Dios y de su revelación para nosotros los hombres. Pero la creación es de Dios. Toda criatura es hecha a imagen y semejanza de Dios. Inclusive tú sabes por la Escritura, en el libro de los Proverbios, aprendemos de los animales, aprendemos de los insectos, de la langosta o chapulín, de la araña, del león que no da un paso atrás por nada. Y así, ¿no es cierto? Porque son creación de Dios. Y si son creación de Dios, son valiosos y tienen enseñanza para nosotros. Pero entre los detalles, algo que me llamó la atención fue el comentario de que hay muchos títulos de nobleza en todo este gobierno, en todo este Reino Unido de Inglaterra. Muchos títulos de nobleza. Pero lo que enfatizaron es que de entre esos muchos títulos de nobleza, había unos muy grandes y otros más pequeños, pero que todos eran importantes para poder formar y guardar al Reino Unido de Inglaterra. Que todos eran valiosos, todos eran importantes, todos tenían un lugar. Y yo he querido usar este acontecimiento histórico porque nos va a ayudar a nuestra predicación hoy de lo que el apóstol Pablo tenía en mente al estar escribiendo esta carta a los Corintios y especialmente en este capítulo 12
al 14. Así es que yo quiero pedirles que me acompañen, pero les voy a decir también por qué vamos a orar. Mario nos decía que somos responsables como padres, no solamente de nuestros hijos, también como iglesia, todos los que estamos aquí somos responsables de los hijos de nuestros hermanos. Somos guardas. Caín fue insolente con Dios cuando, habiéndolo matado, quiso encubrir todo esto, pero la sangre de Abel, esa sangre justa, clamaba a Dios por justicia. Entonces Dios habla con Caín y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Por qué no anda contigo? Dijo: ¿qué? ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Fue una actitud insolente. Ya lo había matado. Y mira cómo le responde. Pero el punto es que sí somos guardas de nuestros hermanos. Todos. Unos con otros. Así es que también somos responsables, no tan directamente, pero sí hay una responsabilidad con todos los gobiernos. Y esto es bíblico, mis hermanos. El apóstol Pablo en su carta a Timoteo nos dice precisamente que roguemos por los reyes, por los presidentes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es agradable, esto es bueno delante de Dios, nuestro Salvador. Así es que yo los aliento a que estemos pendientes de los acontecimientos mundiales. Hay elecciones, no solamente en México, que convoco a esta iglesia, a todas las iglesias cristianas en México, a nuestras elecciones. Porque la Biblia en el libro de Daniel dice que es Dios quien pone y quita reyes. Mis hermanos, oremos por nuestro futuro presidente, que gobernará a nuestra nación, que la guiará y que tenemos que apoyar y participar vehementemente en estas oraciones para que Dios las escuche y nos dé el presidente que necesitamos. Yo quiero orar por todos nuestros hermanos de esta iglesia. Como lo vamos a ver, hay ciertos dones que no son los que están acá al frente, aunque también voy a orar por ellos. Pero hay muchos dones aquí ahorita ministrando para la realización de nuestro culto dominical cada domingo. El ministerio de audio y de video, ¿sí? El ministerio de seguridad, están al pendiente para que el culto tenga una atmósfera de tranquilidad y nos podamos olvidar de todo y concentrar completamente en nuestra adoración a Dios. Los ujieres que les reciben gozosos, ¿no es cierto? Y si alguien no los recibe con una sonrisa, díganlo, repórtenlo. Porque ellos reciben con gozo, con alegría a cada uno de ustedes y con amor, el amor de Dios. Les dan la bienvenida y los acompañan a sentarlos en un lugar para que luego la iglesia pueda estar perfectamente acomodada, balanceada y todo contribuye a que sea una atmósfera perfecta, de paz, de tranquilidad, de silencio, para enfocarnos, concentrarnos totalmente en nuestra adoración de principio a fin. Tenemos las maestras. Pocas personas se acordaron de nuestras maestras de clase bíblica.
Son maestras de 25 años, 30 años o más, sirviendo a los niños generación tras generación. Muchas de esas maestras fueron niñas y hoy ya son adultas. Así es que orar por ellas. Hay un grupo de preadolescentes, hay un grupo de niños, hay un cunero para recibir a niños pequeños hasta 2 años o bebés. Y así podría estar enumerando la organización de ministerios para que nuestra iglesia pueda funcionar, como lo hemos venido diciendo hoy, de principio a fin, como un cuerpo, como uno solo. Necesitamos, el pueblo de Israel ganó grandes victorias. Y claro, fue porque el Señor peleó con ellos y por ellos. Pero también nos dice la Escritura que pelearon ¿cómo? ¿Cómo? Como un solo hombre. ¿Y de qué te habla eso? ¿De qué te habla? De unidad, de comunión, de identificación. Estaban identificados cada uno como verdaderos miembros del ejército del pueblo de Israel, pueblo de Dios, testigo ante todas las naciones del Dios vivo. Así es que acompáñenme, vamos a orar, y que esta oración no sea solamente aquí, que sea el inicio, de que la tomes y que oremos cada día, cada semana, en lo individual, como familia, en nuestros hogares y luego aquí, por todos nuestros hermanos que Dios les ha dado dones y que los están usando, que los han puesto a trabajar, están funcionando y lo hacen de corazón, lo hacen por amor, lo hacen con dedicación. Que apreciemos sus vidas, que nos acerquemos y que preguntemos, oye, ¿quién está en audio, en video? Quiero conocerlos, quiero saber cómo se llaman, quiero darle las gracias, porque venimos aquí cada domingo y está perfecto el audio, perfecto el video, y no los tenemos presentes. ¿Quiénes son los que están en seguridad, para que están al pendiente y al cuidado de la protección de la iglesia, de cada uno de nosotros, nuestras familias? Conocerlos, preguntarles su nombre, darle las gracias. Los sugieres que se preparan y están aquí desde temprano, orando para recibirlos en el amor de Cristo, con una sonrisa, una alegría, la gracia del Señor. Las maestras de clase bíblica que están con el grupo tan valioso, tan importante de preadolescentes, en esta edad importante, valiosa, difícil. Las maestras que están con los niños pequeños, también atendiéndolos, compartiendo la palabra de Dios, que conozcan a Cristo. Las maestras que están en cuneros con los bebés. Y así cada hermano de nuestra iglesia, también este grupo de adoración que los vemos cada domingo acá arriba cantando con sus voces angelicales. Pero ellos dedican tiempo a ensayar, a prepararse, para hacerlo con excelencia, porque lo hacen para el Señor, para que nos guíen y caminemos con ellos en la adoración a nuestro Dios. Los que dan la bienvenida aquí también se preparan, estudian para exponer lo que comparten. Es una parte de inicio, pero sumamente valiosa, importante, porque desde ahí empieza la adoración y continúa a lo largo de todo el culto. Señor, no queremos omitir a nadie.
como lo decía un Víctor, aún habrá hermanos que te dan una sonrisa, el que está ahí a un lado, adelante o atrás. Y esa sonrisa bendijo, me alentó, me fortaleció, me recordó que estamos en Cristo, que tenemos el perdón de nuestros pecados completamente, que tenemos paz con Dios, que tenemos la salvación de nuestra alma, que tenemos vida eterna, que somos hijos de Dios. Que el más grande problema que un ser puede tener en esta tierra está resuelto. Posiblemente otros no, y sean también algo grandes, pero el más grande está resuelto por gracia, en la misericordia de Dios, por la fe en Cristo. Señor, te pido por todos y cada uno de ellos. Gracias por sus vidas, su dedicación, su trabajo, su esfuerzo, que lo hacen porque te aman y aman a tu iglesia, a cada miembro, a cada hermano. Gracias por ellos, susténtalos, sosténlos, bendícelos, llévalos a más. Pero también te pido por cada miembro de esta iglesia, porque también tienen sus dones, que los puedan descubrir, que los puedan identificar, que los puedan usar, que los podamos ministrar unos a otros y recibir lo que tú nos quieres dar a través de ellos, de unos y de otros. Señor, te damos gracias y sé glorificado, y gracias por tu palabra. Hazla llegar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues vamos a nuestro texto de hoy, con el que estaremos terminando este capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, del 12 al 31 precisamente. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estaba dando contestación a través de esta carta, estaba dando contestación a una serie de preguntas que pudiéramos entender o saber que fueron listas y listas interminables de preguntas, de comentarios, de quejas, de cuestionamientos, de todo lo que estaba pasando en esta iglesia en Corinto. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, responde a cada una de esas preguntas y a cada uno de esos cuestionamientos a través de esta carta. Por eso es sumamente valiosa, sumamente importante, es muy rica. Y especialmente, mis hermanos, este capítulo que estamos viendo. Yo me he gozado grandemente desde el principio en este culto. He sido grandemente bendecido con la adoración. Lo que nos compartió Mario, la alabanza que hemos expresado a Dios de adoración a nuestro Señor. Es algo maravilloso, es algo hermoso. Tenemos paz, tenemos libertad, mis hermanos. Apreciemos esto, valoremos, demos gracias y oremos para que continúe esto, porque puede cambiar, no hay ninguna seguridad. No tenemos que esperar. Pero esta iglesia de Corinto era una iglesia muy rica en dones. Tenía todos los dones, pero los estaban usando mal. Estaban abusando de ellos, los estaban usando para distinguirse, los estaban usando y no sé a quién o a quiénes se les ocurrió jerarquizarlos, es decir, poner dones de mayor importancia y valor y significado, de tal manera que los hermanos o hermanas que tenían esos dones pues eran más prominentes en la iglesia, lo cual no es correcto, lo cual no es bíblico, y precisamente es lo que vamos a mencionar hoy también. El día de hoy, el Señor quiere hablar a tu corazón. Y a través de este pasaje expresarte, Dios, su amor por ti.
no solamente para salvarte y perdonar tu cuenta impagable de pecados y reconciliarte con Dios y darte paz con Dios y la vida eterna y darte una vida nueva, pero darte dones. Los dones, como lo hemos venido estudiando juntos, son dados por Dios, son regalos, no los merecemos, son habilidades sobrenaturales, capacidades que nos van a permitir funcionar como miembros todos, como un cuerpo que es la iglesia de Cristo. Eso es valioso. Y cuando tú entiendes este regalo de Dios a todo creyente, puede ser que esta mañana algunos de ustedes o algunas se hayan sentido un poco inútiles o se hayan sentido que son poco en esta iglesia porque tú no estás acá arriba cantando. Cuando tú cantas, ladra el perro. Y te has examinado y no has encontrado ningún don, lo cual no es verdad. O si lo has encontrado y te dicen, no, pues nomás tengo el don de la oración. Pues quiero que sepas que ese don es más importante que el que yo tengo, o que el que tiene Gerardo, o Mario, o Willy, o Víctor, o maestros, maestras, o el director de liderazgo. ¿Se dan cuenta entonces, mis hermanos? Abre tu corazón, disponte hoy porque el Señor te quiere llenar de su amor y de su aprecio, pero Él quiere una respuesta tuya de gratitud hacia Él. Y una vez después de esto también que digas, wow, entonces mi don es valioso. Sí, no importa cuál sea, no hay dones pequeños, no hay dones grandes, todos son importantes, todos son valiosos, todos cooperan para la edificación de la iglesia. Entonces, gózate. Salta de la silla, en verdad, porque es maravilloso. Eres valioso, eres importante, eres un miembro del cuerpo de Cristo, que es su iglesia en la tierra. El mundo allá afuera, si preguntara, ¿cómo puedo yo ver a Cristo? Mira la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. Mi hermano, cuando tú vienes a la carta a los Efesios del apóstol Pablo, cuando tú vienes a la carta de los Colosenses también del apóstol Pablo, quiero que sepas que por primera vez Dios trajo esa revelación de que la iglesia de Cristo es su cuerpo en la tierra. Y esto medítalo, piénsalo. El cuerpo mismo de Cristo en la tierra es su iglesia, y la iglesia está formada de ustedes, de cada uno, cada miembro. De ahí la importancia de nuestra unidad, de ahí la importancia de nuestra comunión, de ahí la importancia de que rindamos nuestra vida al Señor en amor y en agradecimiento y sirvamos de todas maneras mientras que se manifiestan esos dones, habilidades o talentos, porque son palpables, son visibles, se van a notar, los vamos a reconocer. Oye, te he estado viendo, hermano, hermana, haciendo esto o aquello, y es evidente que tú tienes el don de servicio, de administración, de hospitalidad. En estos eventos que hemos tenido, hubo familias, hermanos, hermanas de nuestra iglesia que
hospedaron a pastores, a líderes. Conóceles quiénes fueron, pregúntales cómo se sintieron, para que veas la gran bendición. Y ya están sus casas abiertas. Cuenten con mi casa, ya está abierta, ya que esté en la lista y ya. Porque cada vez que se necesite, cuenten con mi casa. Fui grandemente bendecida, dijeron. Mi casa se llenó de una paz impresionante. Pude tener un tiempo para compartir aparte con estos pastores o líderes. En fin. Así es que vamos a entrar de lleno. Y el apóstol Pablo en esta sección del capítulo 12, versículo 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es un versículo tremendo. Está usando Pablo el cuerpo humano como metáfora, como ilustración. No hay creación más perfecta y más grande y más hermosa que el ser humano. De toda la creación, de todas las cosas creadas, solamente del ser humano Dios dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Solamente. Sí, el león es creación de Dios, el perro, el gato, el caballo, las flores, son creación divina y son hermosas y llevan un sello de Dios de belleza, hermosura, perfección, enseñanza y demás, pero no son imagen y semejanza de Dios. Así es que cambia ya tu cara, hermano, y ponte contento, ponte alegre, ponte gozoso. Por eso usa el cuerpo humano como ilustración de Cristo y de su iglesia. Si no fuera así, como te estoy diciendo, Dios, el Espíritu Santo no hubiera inspirado al apóstol Pablo a usar el cuerpo como metáfora, como ilustración. Quiero que sepan que la palabra cuerpo se repite 16 veces desde 1 Corintios 10, 17. Desde el capítulo 10, 17 hasta el 12 que estamos viendo, repite 16 veces la palabra cuerpo. Somos un cuerpo. Y no porque nada más somos un cuerpo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo y ese cuerpo es Cristo. Algo que hace mucho énfasis la palabra de Dios es que estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo, su cuerpo, Cristo mismo. ¿Te das cuenta? Por un lado el privilegio, pero por otro lado la responsabilidad ante el mundo, ante las naciones, ante nuestra sociedad, que miran a la iglesia, que ven. Olvídate, yo no quiero hablar ahorita de los malos testimonios y los malos ejemplos que existen sin duda, y no vamos a tapar el sol con un dedo tampoco, pero no quiero hablar de eso, quiero hablar de lo positivo en esto. Estamos impactando aquí nuestras colonias cercanas, que nos ven cada domingo llegar alegres, felices, contentos, no gritando, no saliendo humo de los coches, no tirando botellas. Espero. No jalando el esposo las greñas de la esposa. ¡Bájate!
amor, ya llegamos a la iglesia. ¿Lo están viendo, mis hermanos? Tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Nos están viendo, nos están observando. Y están conociendo a Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo, somos su iglesia. Mi anhelo, mi deseo es que al terminar esta reunión tú ames a tu iglesia, te sientas gozoso, te sientas privilegiado de formar parte de la iglesia de Cristo, de ser miembro, estar agradecido con Dios por esos dones que te ha dado y que ahora estás ansioso por descubrirlos, por identificarlos, para empezarlos a usar, a compartir a unos y a otros. Ya les estoy dando la conclusión y todavía apenas estoy empezando. Pero la idea es que no salgas esta mañana, que no te vayas. A veces termina el culto y dices, ya terminó, y ya me quiero ir a comer, y quiero ir a disfrutar y a descansar o ver el partido o tal. No te vayas sin ministrar a alguien. ¿Qué es eso? Pues sí, de acercarte a un hermano o hermana, alguien aquí, para bendecirle con tu don, para escucharle, para apoyarle, para hacer una oración, para compartir una enseñanza que tienes y que Dios te guió, porque es lo que necesitaba ese hermano, esa hermana. No te vayas, no te puedes ir contento, aunque haya sido una gran bendición el culto. Dios ponga esto en el corazón de cada uno de nosotros. Así es que Pablo continúa en el siguiente versículo, algo muy importante, dice, porque somos un solo espíritu. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El propósito, mis hermanos, de este pasaje es hacer énfasis en la unidad de la iglesia. En la unidad de la iglesia. No hay ningún otro grupo en la tierra que pueda tener una verdadera unidad como la iglesia de Cristo. Se dice que la iglesia es un cuerpo de muchas partes, muchos miembros. Se compara con el cuerpo humano, como les he dicho, pero es glorioso esta ilustración para que aprendamos. La ilustración es práctica y es descriptiva, entendemos muy bien eso, porque conocemos nuestro cuerpo, todos los miembros de nuestro cuerpo, hasta el más pequeño lo conoces. Inclusive tenemos partes de nuestros miembros, nuestros genitales, que cubrimos con decoro. No los queremos exponer a la vista. Nos da pena, nos da vergüenza, no es correcto, es impropio, es indecoroso, etc. Y los cubrimos. Así es que entendemos muy bien, por eso el Señor así lo hizo. Por eso continúa Pablo y dice, así también Cristo. Así también Cristo. ¿Qué significan estas palabras? Cristo es un organismo, es una persona, un ser, una vida. Aún así, Él también tiene muchos miembros o partes en su cuerpo. Y tú eres una parte de ese cuerpo. Fíjate bien, la idea es que el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo ilustran lo que hace el Espíritu Santo de Dios.
El Espíritu Santo bautiza a los creyentes en un cuerpo, es decir, en el propio Cristo. Cuando creemos realmente en Cristo, que con tanta frecuencia aparece en las Escrituras, fíjate bien, el Espíritu Santo nos sumerge en la muerte de Jesucristo. Nosotros morimos junto con Cristo. El Espíritu Santo hizo posible esto, que tú y yo y todo creyente genuino hayamos muerto con Cristo. Imagínate lo que significa. Dios realmente nos considera como si estuviéramos en Cristo, como si estuviéramos en el cuerpo de Cristo. Dios nos ve como si hubiéramos muerto en el cuerpo de Cristo. Para Dios esto así fue, así nos ve, muertos en el cuerpo de Cristo cuando murió. El Espíritu Santo nos sumerge también en la resurrección de Cristo. Y Dios nos considera y nos ve como si ya hubiéramos resucitado de los muertos en el cuerpo de Cristo que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y por consiguiente ya tenemos la nueva vida en Cristo. ¿No es cierto, mis hermanos? Tenemos nueva vida, somos una nueva creación en Cristo, la vida abundante y la vida eterna. El Espíritu Santo nos sumerge en el propósito de Jesucristo. ¿Se dan cuenta qué importante, qué valiosa, qué preciosa es la palabra de Dios? Porque nos está revelando cosas que no podríamos saber de otra manera. No se trata de si quiero o si me gusta, sino que sepas la realidad. Fíjate, lo voy a decir otra vez. El Espíritu Santo nos sumerge en el propósito de Jesucristo. No es de que no, pues a mí no. No es eso. El Espíritu Santo te tomó, si eres creyente genuino, te tomó y te sumergió en el propósito de Jesucristo. Ahora el propósito de Jesucristo es tuyo. Y hay que servir, hay que trabajar, hay que funcionar, y gozoso, y bendecido, y alegre, y con ánimo, y con esperanza. Porque tienes que sumar todo lo que hizo Cristo en ti. Pero esto es glorioso. Dios nos considera y nos ve como si estuviéramos en el cuerpo de Cristo mismo, obrando y llevando a cabo el mismo propósito que su Hijo, el Señor Jesucristo. Piensa en esto. Todo cuanto hemos recibido de Dios se debe a una cosa y a una sola cosa, mis hermanos: el bautismo del Espíritu Santo. En el propio cuerpo del Señor Jesucristo mismo. Es muy importante este versículo 13. Lo voy a leer otra vez. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No hay más bautismos. Hay un solo bautismo del Espíritu Santo, y este fue el día de tu conversión. Hay muchos grupos, denominaciones que enseñan erróneamente que tienes que buscar un segundo bautismo del Espíritu Santo, y que la evidencia de que has sido bautizado por el Espíritu Santo es, y ya sabes la pregunta clásica: ¿y hablas en dones? ¿Hablas en lenguas? Y no, entonces no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Estos creyentes de denominaciones de la iglesia contemporánea de Cristo están en el mismo problema y en el mismo error y en la misma ignorancia de los creyentes de Corinto. Porque lo que Pablo está enseñando es que hay una diversidad muy grande de dones, y que en medio de esa diversidad
ellos deberían de guardar la unidad. Y no que buscaran la uniformidad. Estas denominaciones quieren que todos hablen en lenguas. Eso es uniformidad. Y eso no es lo que enseña la Biblia. De manera clara, categórica, dogmática. Así es que cuidado ahí. El Señor no quiere uniformidad, quiere unidad. No quiere que todos seamos iguales, imagínate. Que todos hablemos igual, que todos pensemos igual, que todos nos vistamos igual, que todos tengamos los mismos gustos, que todos vayamos a los mismos lugares. Eso no es lo que quiere el Señor. Algunos descansaron. Porque algunos pensaban que sí, oye, no, es que quieren que todos seamos iguales. ¿Quién te dijo? ¿Quién te enseñó? Aquí en esta iglesia no enseñamos eso. Así es que Dios nos reconoce solo si hemos creído en el Señor Jesucristo. Dios nos reconoce solo si hemos sido bautizados en el cuerpo del Señor Jesucristo. Esa es la base para que Dios nos reconozca. Dios tiene que vernos en Cristo, en el cuerpo de Cristo, a fin de presentarnos, o sea, para ser aceptados y aprobados, como dice Efesios 1:6, somos aceptos en el amado Cristo Jesús, su Hijo. Cuando Dios mira el cuerpo, Él nos ve en Cristo. Luego Dios nos acepta y nos aprueba. Fíjate bien, no importa quiénes seamos. Puede que seamos judíos o griegos, de una nacionalidad o de otra, una raza, una lengua. Esto es hermoso, porque el cuerpo de Cristo está formado de muchos miembros y no hace distinción. ¿No es cierto? Es hermoso conocer hermanos de otras nacionalidades, de otras razas. Aquí tenemos brasileños, venezolanos, cubanos. ¿Me falta alguien más? Pero es hermoso, o sea, que el Señor los traiga de tan lejos, aquí, a México, a nosotros, y sean nuestros hermanos. Así es que puede que seamos, ya sea judíos, griegos, también esclavos, o sea, no importa, esto nos habla ya de una condición social, esclavos o libres, nos habla de una condición social. No importa si estamos en la élite, en una posición alta, económicamente hablando, culturalmente, o una posición baja por alguna razón. No importa nada, no importa quién seamos. Si creemos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos toma, ¿sí?, y nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Esto también nos ayuda a que le hablemos a toda persona. Ya no hagas distinción. A lo mejor no estaban seguros, es que no sé si el Señor iba a querer recibir a este. Háblale. Pero yo quiero que encuentren aquí un elemento significativo. Pablo no ha mencionado hasta este momento, desde el versículo 12, fíjate bien, desde el versículo 12 hasta el 28, no habla Pablo nada de la iglesia. Nada de la iglesia. Es significativo. Está hablando del cuerpo de Cristo. Está hablando de Cristo mismo como el cuerpo y todos miembros, los unos y los otros. En 16 versículos del 12 al 28 no se ha mencionado la iglesia ni una vez. ¿Se dan cuenta? Y lo enfatizo para que
siempre a través de la predicación tú puedes aprender a leer la Biblia. Oye, no me había dado cuenta de eso que estás diciendo, que del versículo 12 al 28 no se había mencionado una sola vez la palabra iglesia. Y ya te vas con eso y dices, ahora voy a estar más atento cuando lo que leo, para empezar a descubrir esos detalles interesantes y significativos, y que por algo es así. Porque precisamente Él no lo dice, pero la idea central es el cuerpo universal de Cristo. Todo creyente alrededor del mundo, no importa quién sea ni en dónde esté, es un miembro del cuerpo de Cristo si por gracia, por medio de la fe, ha entregado su vida a Cristo y lo ha hecho el Señor y Salvador. Y el creyente es esencial, fíjate bien, para la salud de todo el cuerpo. Hermanos, tú eres esencial para la salud del cuerpo. Gloria a Dios. Mis hermanos, en Cristo tenemos esperanza de todo. Por eso Pablo dice en su carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 27 al final, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Porque es una esperanza gloriosa, es una esperanza que no te da nadie en este mundo, ni nada en este mundo. Ni los millones, ni el poder, ni la gloria, nada de este mundo te da la esperanza verdadera, cierta, perfecta, eterna, completa que nos da Cristo. Y tú la tienes si estás en Cristo. Tienes esperanza. Y te voy a decir un proverbio de la Biblia. Fíjate hasta dónde va la esperanza. El justo en su muerte tiene esperanza. No sabes cómo me gusta decir esto. En un sentido, la persona ya la llamó el Señor. No es que me goce porque se murió, pero el Señor se la quiso llevar. Era creyente, ya está con el Señor. Entonces me invitan a ese funeral y no hay cosa más gloriosa que ir a predicar a un funeral donde la persona que murió era creyente, era un justo. Porque hay tanto que decir. He predicado 2, 3 veces o más en un funeral, en el mismo funeral, porque hay tanto que decir. Hay tanto que decir de bueno. Hay tanta esperanza que hay que levantar y hacer ver a los que están ahí. Y muchos de ustedes saben que es verdad y muchos de ustedes me han invitado y he estado con ustedes. Y así es. Así es que dice aquí Pablo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, es decir, el espíritu ha entrado en nuestros cuerpos. El espíritu de Dios ha entrado en tu cuerpo para siempre y no va a salir más, y te ha sellado. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos de Dios, somos propiedad de Dios para siempre. Mis hermanos, necesitamos leer, necesitamos memorizar, necesitamos meditar, asidos de la palabra de vida, como dice Pablo a los filipenses. Aférrense, echen mano de la vida eterna, de los poderes venideros. No estés viviendo como plebeyo cuando eres hijo del gran rey. Es triste encontrarte a hijos del gran rey, Jesucristo, Rey de Reyes, viviendo como plebeyos, miserables, decepcionados, desalentados, poniendo su identidad en donde no está. Tu identidad no está en el matrimonio,
Tu identidad no está en la familia. Tu identidad no está en el trabajo o puesto que ostentas. Tu identidad aún no está en el ministerio. Hay hermanos que por alguna razón dejan un ministerio, se les pide que lo dejen y ya tambalean y dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no soy nada, no tengo ministerio. Claro que no, porque tu identidad no está en el ministerio. Tu identidad es Cristo. Y nunca va a cambiar. Por eso conoce bien tu identidad. Asegúrate, refuérzate, acrecienta, valora, disfruta. Tu identidad en Cristo es para disfrutar. Y para ser eficaz. Y para no ser vulnerable. Cuando tú no estás seguro ni conoces bien esto de la identidad en Cristo, tú estás vulnerable, estás débil a los ataques de Satanás, a las tentaciones, a todo enemigo, a todo problema. Nuestra identidad en Cristo es lo que nos hace estar firmes, lo que nos hace estar seguros, que somos libres, estamos victoriosos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, firmes y adelante como cantamos, un himno glorioso. Huestes de la fe, sin temor alguno, pues Cristo nos ve. Ese himno contiene verdades gloriosas que debemos de buscar por ellas en nuestra vida. Así es que el Espíritu Santo mora en el corazón y la vida de todos los creyentes. Una cosa es saberlo, y una cosa es creerlo, y una cosa es confiar, y una cosa es apropiar, y una cosa es disfrutar. Tomen todo esto. Porque si tú crees que el Espíritu Santo mora en ti y no tienes gozo, no tienes alegría, no tienes paz, no tienes esperanza, no tienes seguridad, no tienes ánimo ante un problema, ante una situación, ante una presión, ante una enfermedad, ante lo que venga, te caes. Así es que el Espíritu Santo no solo sumerge a los creyentes en el cuerpo de Cristo, fíjate bien, sino que el Espíritu Santo es sumergido o colocado en la vida y el cuerpo de cada uno de los creyentes. Son dos cosas bien importantes e interesantes. O sea, el Espíritu Santo nos toma y nos sumerge en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero también el Espíritu Santo, ¿sí?, es sumergido en nosotros, en el cuerpo del creyente. ¿Se dan cuenta? Por eso el apóstol Pablo decía, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9, anótalo. Es un pasaje muy importante. Vamos a los versículos 14 al 20. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Algunos miembros de la iglesia de Corinto estaban experimentando lo que experimentan posiblemente muchos de ustedes aquí ahora, una sensación de ser menos dotados, menos capaces, menos competentes, insignificantes, no importantes, insuficientes,
menos dignos, no dotados. Sin embargo, tales sentimientos y pensamientos son falsos, totalmente inciertos. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Toda persona que pertenece verdaderamente al cuerpo de Cristo, la iglesia, es significativo e importante para Dios. Gracias por ti, hermano. Gracias por ti, hermana, que estás aquí como miembro del cuerpo de Cristo, como miembro de esta iglesia. Cada miembro es necesario. Ninguno puede desempeñar la función de otro. Esto es algo importante. Dios te dio uno o más dones para una función y nadie puede hacer tu función. Si alguien de nosotros deja de hacer su función, se deja de hacer. Nadie la puede suplir. Qué importante, qué valioso, qué responsabilidad. Le vamos a dar cuentas al Señor en aquel día. Así es que el cuerpo de Cristo, la iglesia, puede operar solo si un número suficiente de los miembros desempeñan la función para la que fueron dotados. Si tú y yo queremos que esta iglesia de Cristo crezca, prospere, avance para los planes y propósitos de Dios, cada uno de nosotros tenemos que funcionar. Cada uno de nosotros nos tenemos que colocar en el lugar correcto como miembros de esta iglesia para hacerla avanzar, para hacerla crecer, para ir adelante. El cuerpo, la iglesia, se vuelve incapaz si algunos miembros no funcionan y no hacen el trabajo para el cual se les dotó. La habilidad del cuerpo de Cristo para operar está determinada por el número y la eficacia de sus miembros. No quisiera que volviéramos a expresar algo que a veces se ha oído. Que algunos de ustedes dicen, no, es que ahí en la iglesia no estamos creciendo. Mira, hay muchas sillas vacías hoy. Pero en la iglesia, en la iglesia, no es tu iglesia. ¿Qué estás haciendo tú para que no haya sillas vacías? ¿Cuánto estás orando para que vengan hoy domingo mucha gente? Familiares, amigos, conocidos, invitados, vecinos o gente nos contacte. ¿Estás orando? Entonces no digas, es que ahí en la iglesia no va la gente. ¿Sí? Es que ahí en la iglesia, como ya probamos, ¿verdad? No hay un tecladista. ¿Estás orando por uno? Tuvimos la oportunidad de tener varios líderes de alabanza de otras iglesias que se quedaron, los invitaron y tuvimos tanto el tiempo de adoración el sábado como luego en el culto del domingo, hace 2 domingos también estuvieron y vieron lo que es un grupo de alabanza, de adoración más nutrido, más lleno de integrantes, de voces, de instrumentos. Qué importante es, estás orando, pero no vuelvas a decir, no, es que ahí en la iglesia no hay esto, aquello, no hay mucho amor, no hay mucha alegría, no se acercan, no te buscan. ¿Y tú? ¿Estás orando? ¿Estás haciendo eso? ¿En qué estás contribuyendo? Es tu iglesia, eres miembro de esta iglesia. Intégrate, involúcrate. Le decía a mi sobrina a su esposo ahí en la cocina, oye, ¿me das un sartén? Y no lo encontraba el esposo. Dice, involúcrate. O sea, conoce un poco más la cocina de tal manera que sepas dónde guardo los sartenes. Así también, oye, haz esto. Pues, ¿qué? ¿Dónde está aquí en la iglesia eso? Involúcrate. Pregunta, acércate. No me vayan a... No pregunto porque no se les vaya a ofrecer. Así que el versículo 18 dice,
Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Mi hermano, es Dios quien te colocó, quien te puso. Bendícelo, alábalo, Dios, gracias. Yo, un pecador, vil, blasfemo, lleno de defectos y errores y fallas y pecados, ahora soy perdonado, ahora soy salvo, ahora soy tu hijo, ahora soy un miembro de tu iglesia. Tú me has puesto. Y vienes solamente a la reunión. Tú vienes a tu reunión, hasta llegas tarde. La predicación empieza hasta el 1:45, así es que yo a esa hora llego. Y apenas estamos orando al final y ya muchos se están levantando y ya se fueron. Mis hermanos, esos son creyentes consumidores. Dios no quiere creyentes consumidores, Dios quiere creyentes proveedores. Porque hemos recibido mucho del Señor, porque Dios nos puso en su cuerpo y somos miembros unos de los otros en unidad. No tenemos que tener celos, envidia, desavenencias, como dice Pablo aquí, porque ahora sabemos que Dios nos puso, que de Dios hemos recibido los dones y yo no tengo por qué compararme con nadie, ni querer ser. No quieras tener mi don y yo no quiera tener el tuyo, y así unos con otros, porque nos los dio el Señor y tenemos que estar contentos y agradecidos y gozarnos, y nos los dio porque es lo mejor, porque Él sabe. Si entendemos eso, mis hermanos, necesitamos agradecer a Dios por quien es y por su don en nosotros. Se necesita usar sus dones con toda diligencia y fervor. Como les decía, nuestros hermanos de la adoración ensayan en casa, en el carro, ¿sí? Ahí van inflando globos, ¿sí? Para ensanchar sus pulmones y cantar más fuerte. Y luego vienen aquí el jueves y están varias horas. Y luego el domingo llegan temprano. Y están gozosos y están alegres, están bendecidos para transmitirnos eso. Y todos los que trabajamos aquí estamos fervorosos. Tenemos ánimo. Lo hacemos de corazón. Estamos agradecidos. Es un placer. Y así es, mi hermano, mi hermana. Cada miembro es único, pero juntos hay un solo cuerpo. Aquí hay una diversidad de dones. Y en medio de esta diversidad hay que buscar la unidad en el Espíritu. Vamos a los versículos 21 al 23, y dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Hay creyentes, algunos que son más dotados y sienten que son más importantes para el cuerpo. Este punto consiste en una reprensión. Aquí Pablo los está reprendiendo porque eran las actitudes que tenían en la iglesia en Corinto, y puede ser que aquí también, que algunos que tienen ciertos dones piensen que son más y mejores que otros, o los que tienen algunos dones piensen que son menos y están ahí apocados. Nada de eso. Nadie es prominente. Para Dios todos son iguales, todos son importantes, todos y cada uno lo recibimos de Dios. Dios nos puso aquí en su cuerpo como Él quiere.
Fíjate bien, la voluntad y los deseos propios de una persona nunca deben imponer ni forzar en la iglesia. No es mi gusto. Algo que tú debes saber es que aquí no hacemos las cosas a nuestro gusto. Alguno puede pensar, no, pues aquí se están haciendo las cosas al gusto del pastor Luis. Pues no. No hacemos las cosas a nuestro gusto, no hacemos las cosas que nos convienen, no hacemos las cosas que nos parecen. Realmente queremos hacer las cosas como Dios manda, como Él nos muestre su voluntad, su propósito y en base a su palabra, y lo tienes que saber. Así es que cada miembro de ustedes es importante y significativo y debe ser considerado. Ahorita piensa de los que estamos aquí, a quién no conoces por su nombre. A lo mejor va a servir este ejercicio que nos acerquemos. Oye, ¿tú qué don tienes? Y nos va a ayudar porque, híjole, tengo 15 años y no sé mi don. ¿Tú crees esto? 15 años de convertido y desde que te convertiste Dios te dio un don y todavía no sabes cuál es. Pues ¿dónde estás? Eso habla. Porque los dones se descubren sirviendo. Los dones se descubren conociendo las Escrituras. Los dones se descubren orando y sí, Señor, yo creo esto. Revélame mi don. Yo quiero conocerlo, quiero saberlo porque quiero usarlo, quiero compartirlo, quiero ministrarlo. Amo mi iglesia, quiero que mi iglesia crezca. No en sentidos de orgullo y en sentidos de apariencia y estas cosas, sino porque el Señor quiere que crezcamos para alcanzar más grandes cosas, que se levanten más pastores, más líderes, enviemos misioneros. Mis hermanos, hemos salido de Jalisco. En 35 años tenemos un misionero nada más, en La Piedad, Michoacán. 35 años y luego. O sea, si estamos aquí, Señor, te pedimos por misioneros, envía misioneros, manda misioneros. Heme aquí, Señor, envía a mi hermano. ¿Tú no quieres ir? Mi hermano, yo no soy de Guadalajara. Ni pensé nunca venir. Jamás. ¿Sí? Yo no pensé, nunca tuve un plan de venir a Guadalajara, a la Perla Tapatía. El Señor me trajo. Porque yo le dije, heme aquí, envíame a mí. Es así, hay que ponernos en el Señor. Habla, que tu siervo oye. Heme aquí, envíame a mí, para que Dios actúe. Te diga, te revele. Vamos a los versículos 24 al 26 y dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Ves aquí a Dios? ¿Ves aquí la sabiduría de Dios? Tan hermosa, tan tremenda. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Dios no quiere divisiones, desaveniencia, no quiere partidismos, que era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Se juntaban todos los que tenían tales dones. O se juntaban aquellos que querían que toda la iglesia y todos los miembros tuvieran los mismos dones. Y ese es un grave error cuando queremos unificar los dones.
o sea, uniformar. ¿Sabes qué estaba pasando en Corinto? Que el que no tenía verdaderamente el don de lenguas, pero era tanta la presión y que si no hablas en lenguas es que no has sido bautizado por el Espíritu Santo, que entonces fingía hablar en lenguas. Salta rana blanca que y empieza la rababrada. Pero era fingir, aparentar, para que ya, o sea, porque en la iglesia estaban los espirituales, los bautizados por el Espíritu, los que hablaban en lenguas y los que no. No lo quiere el Señor eso, no quiere uniformidad. Por eso dice, para que no haya desavenencias, no haya competencias, no haya orgullo. Todos hemos sido puestos por Dios, los dones los ha repartido el Espíritu Santo como Él quiere. Si tenemos todo esto presente, vamos a estar en paz, vamos a estar a gusto, contentos, bendecidos, apreciando unos y otros y sabiendo que nos necesitamos. Mis hermanos, yo estoy dejando de recibir muchas cosas que Dios me quiere dar a través de ustedes, a través de sus dones y también entre ustedes. Cuando no se ven, no se tratan, no se comparten, están privándose unos a otros de lo que Dios les quiere dar cuando tú no ministras tus dones. O sea, Dios ha puesto tanto siguiendo el pasaje de la ilustración del cuerpo y de esos miembros que no son visibles. Así también continuamos y dice, Dios ha puesto tanto al presentable como al impresentable en un mismo cuerpo. O sea, al que tiene un don como al que tiene el otro, los ha puesto. Dios ordenó el cuerpo en unidad. Dios ha ordenado la iglesia como es. Los dotados y los menos dotados, mezclados, combinados y juntos. Es lo que el Señor quiere. Yo quiero decirte algo, el guerrero de oración es mucho más importante que el solista que está al frente de las personas. En el cielo, mis hermanos, nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque ahí vamos a descubrir de nosotros, de nuestra iglesia, quién tenía ciertos dones y que está recibiendo más recompensas que los que teníamos ministerios visibles, presentables. Así que gózate, eres valioso, el don que tienes te lo dio el Señor y Él sabe por qué. Agradécelo, úsalo, gózate, bendice. Dios ha ordenado o unido a los miembros para crear una preocupación natural de unos por otros. Por eso digo que hay sabiduría. Dios lo diseñó así para que nos preocupemos unos por otros. Por eso Mario nos compartía al inicio de que al terminar el culto tenemos 2 familias que el Señor les ha bendecido con un hijo, con un bebé. Pues vamos a gozarnos con ellos. Es un motivo de gozo. Son miembros de nuestra iglesia, de nuestra familia. Tenemos que recibir esto, mis hermanos, tenemos que creerlo y tenemos que orar para que lo ponga Dios en nuestras vidas y nos amemos, nos interesemos, nos preocupemos unos por otros. A veces falta un hermano, un domingo, una familia y otro domingo y otro domingo y nadie pregunta por esa familia, por ese creyente. ¿No es cierto que sientes bonito, ¿verdad?, cuando no vienes y te hablan? Oye, hermano, te extrañamos. ¿De veras? Nos gusta a todos ser queridos, ser valorados, ser apreciados. Notaron mi ausencia, se dieron cuenta que mi silla estaba vacía. Porque no sé por qué, pero siempre se sientan en los mismos lugares. 17 al 30. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído?
Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Qué cita les dije yo? Y vamos a leer el 27 al 30, ¿verdad? ¿Por qué no me corrigen? Si yo estaba leyendo acá pasajes pasados, pero vamos al 27 al 30, y dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y mis miembros, cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y aquí viene una serie de preguntas retóricas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Es lo que Pablo estaba diciendo. No uniformen a la iglesia con los dones, no quieran que todos los miembros tengan todos los dones. Hay diversidad. Así fue como Dios diseñó a la iglesia. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Somos los miembros de Cristo, de su cuerpo, del cuerpo del propio Hijo de Dios. Y dice miembros cada uno en particular, de un modo individual. Cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo. No hay un solo creyente que esté excluido. Hermanos, no hay ninguno de ustedes que esté excluido. ¿Te das cuenta qué importante? Así, mis hermanos, vamos concluyendo y tenemos que decir que no todos debemos tener los mismos dones. Debemos de tener muy en cuenta eso, que todos los miembros no tienen el mismo don. Y como lo vimos, a todas estas preguntas retóricas, la respuesta es obvia: no. Y vamos al versículo final, porque miren, después, ya con esto concluimos y oramos. Después de que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, había dado la enseñanza, la instrucción, había ubicado cada situación, les había hecho ver claramente que ya no persistieran en esa uniformidad de la iglesia, sino que apreciaran la diversidad y en medio de esa diversidad buscaran la unidad, que recordaran y tuvieran presente que era Dios quien los había puesto, que era el Espíritu Santo que había repartido los dones como Él quería. Digamos que ya Pablo había dejado todo bien en claro, bien en paz todo, y ya estaba todo bien arreglado, ya estaban en armonía. Dice, bueno, qué bueno que ya llegaron ahí, pero ahora les muestro un camino más excelente que todos los dones juntos, en unidad y en armonía. Y ese camino más excelente lo veremos en el próximo capítulo. No, de veras, pues se encuentra en el próximo capítulo y no me voy a adelantar. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor,
porque hoy, de una manera hermosa, de principio a fin, te has estado manifestando a nuestras vidas, acercándote a nosotros, a tu iglesia, a cada miembro. Gracias por este pasaje, gracias por estas palabras, te vemos a ti, vemos tu amor, vemos tu cuidado, vemos tu aprecio, vemos tu soberanía, vemos tu poder, vemos tu sabiduría. Te vemos a ti, Señor, y nos gozamos al conocerte, al descubrir aspectos de tu carácter divino que se encuentran plasmados en cada versículo. Tú no quieres que haya desaveniencia en tu cuerpo, Señor. Que esta palabra levante nuestros ojos y nos haga ponerlos en ti, de quien hemos recibido toda buena dádiva y don perfecto. Señor, tú nos has puesto en este cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Nos has sumergido en Cristo mismo por tu Espíritu, y tu Espíritu ha sido sumergido en nosotros mismos como creyentes. Qué glorioso, Señor. Llévanos a vivir esta palabra, estas enseñanzas, que no queden como conocimiento meramente. Señor, levántanos a todos, a cada uno aquí, a vivir para ti a partir de este momento, agradecidos contigo, Señor, que todos y cada uno de los miembros son dotados, tienen dones, tienen habilidades, tienen cualidades, ninguno es más grande ni mejor que otro, y tenemos que aprender a apreciarnos, a valorarnos, a dejarnos ministrar unos a otros, para que tu iglesia, tu cuerpo pueda crecer, para cumplir tu plan, tus propósitos de llenar toda la tierra con tu palabra, Señor, llevando a Cristo y su salvación. Te damos gracias, Padre, y sabemos que esta iglesia la vas a bendecir más a partir de hoy. Te ruego que esta palabra la siembres profundo en los corazones y que dé fruto en abundancia y con perseverancia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.